Familia de Jóvenes en Cristo presenta De mi barrio a su palabra, dirigido por Alejandro y Brenda García. Comenzamos. Hola gente, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy chido. Estamos una vez más aquí para presentarles nuestro podcast. Estaremos viendo el tema de identidad. Vamos a ver qué nos dice Dios hoy. Muchas veces tratamos de imitar a personas, modelos, jugadores, luchadores, artistas o hasta protagonistas de serie, o queremos pertenecer a un grupo social, porque no encontramos cómo llenar ese vacío, ya que no confiamos ni en nuestra apariencia ni en nuestra forma de ser, y por eso cambiamos nuestro cuerpo, nuestros pensamientos y acciones, tratando de imitar a otros. Y a veces hacemos cosas que no nos agradan porque no tenemos una identidad. Exacto, gente. Entonces tenemos que ver qué identidad tenemos. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, de la Nueva Traducción Viviente, nos dice la palabra de Dios: Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Así es, vemos que Dios ya nos conocía desde antes de habernos formado desde el vientre de nuestra jefa. Ya Dios nos conocía, ya Dios sabía cómo íbamos a ser en un futuro. Y Él ya nos había formado, ya nos había previsualizado para un futuro. En el libro de Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 18, nos dice la palabra de Dios: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo, y me entretejiste en el vientre de mi madre. Exacto, esa es la confirmación, gente. En el 14 dice: Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Entonces vemos que Dios nos hizo finos, ¿no? Nos hizo finolis para nuestra creación. Dios nos hizo perfectos a ese pensamiento que Dios ya tenía desde antes de habernos puesto en el vientre de nuestra madre. En el versículo 15 nos dice: Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. En el 16, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces aquí Dios ya nos había registrado, ¿no? No sé si a lo mejor en tu chamba cada que entras tienes que anotarte en una libreta a la hora que entras. Asimismo Dios ya nos había registrado, ¿no? En una libreta, ya en el libro de la vida ya nos había puesto: este se va a llamar así, va a ser así, tiene estas capacidades. En el versículo 17 nos dice la palabra de Dios: Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. En el 18, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Así es. Desde que nosotros ya estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había pensado, ¿no? Y dice: qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. O sea, Dios tenía unos pensamientos bien chidos acerca de nosotros, ¿no? De cómo íbamos a ser, de cómo íbamos a crecer, qué era lo que íbamos a hacer. Y muchas veces esa sociedad nos cataloga, nos etiqueta de una manera fuerte, ¿no? Caen sobre nosotros esas etiquetas de: tú eres el feo, tú eres el gordo, tú eres el flaco, tú eres el alto, tú eres el moreno, tú eres el güero. Y esas etiquetas caen sobre nosotros, y lo peor de todo es que nosotros mismos nos empezamos a creer esas etiquetas. Nosotros mismos cargamos con esa sociedad que nos juzga, que nos visualiza de una manera pues gacha, ¿no? Y de hecho muchas veces nos conformamos cuando, por ejemplo, nos ponen un apodo, ya, o sea, al lugar de llamarte, ¿no? Un ejemplo, Carlos, ¿no?
Al lugar de decirte Carlos, a veces te dicen, ¿no? El flaco, ¿no? O te ponen algún apodo, ¿no? O sea, fíjate, desde ahí nosotros ni siquiera tenemos o respetamos nuestra propia identidad, ¿no? De decir, bueno, yo me llamo Carlos, no me llamo el flaco, ¿no? Pero muchas veces por la misma sociedad dejamos que nos pongan esos apodos, ¿no? Y lo que sí debes de tener en cuenta es de que Dios te ama tal y como eres, seas flaquito, gordito, chaparrito, morenito, blanquito, como sea, tengas lentes, tengas frenos, lo que sea, ¿no? Dios te ama tal y como eres, porque Él te creó. O sea, ¿tú crees que iba a crear, si Dios es perfecto, iba a crear algo imperfecto? O sea, no. O sea, para Él tú eres hermoso, eres esa piedra preciosa que Él cuida, que Él creó. O sea, y debes de creerte esa parte, debes de creerte esa persona hermosa y que Dios te ama tal y como seas. Exacto. Y muchas veces, como les decía, esa sociedad nos crea esas máscaras, esa identidad falsa, ¿no? Esa identidad que no nos corresponde, y la que nos corresponde es la identidad de Dios. Tenemos que creer que somos perfectos, ¿no? Aunque seas gordo, aunque seas flaco, tú eres perfecto, tú eres único, y Dios no improvisa al momento de crearte, ¿no? Dios no improvisó de, le voy a poner esto o el otro. No, desde antes ya Él nos había creado, ya nos había pensado, ¿no? Como cuando hacen los carros, el que los diseña ya los tuvo que haber pensado, ya los tuvo que haber imaginado. Cómo iba a ser, dónde iba a estar las llantas, dónde el motor, dónde los pedales. Así pasa con nosotros. Desde que Dios nos piensa, o sea, Él mismo dice, a le voy a poner los brazos, las piernas. O sea, Él ya nos había creado desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Y ya nos había puesto nuestras habilidades, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos. Y ahora en el presente, con nuestras formas de ser, pues estamos cambiando la identidad que Dios nos había dado. Estamos cayendo en esa sociedad que nos cataloga, que nos juzga, y estamos empezando a crearnos una identidad falsa. Muchas veces también la sociedad nos da un prototipo de una persona, ¿no? Por ejemplo, nos da un prototipo de una mujer 90, 60, 90, ¿no? O nos da un prototipo de una mujer súper delgada, y muchas veces nosotros de mujeres adoptamos eso, ¿no? Y no nos importa si estamos, si eso se contrapone a nuestra salud, ¿no? Porque empezamos a dejar de comer, porque también hay a veces los mismos amigos, supuestos amigos, te dicen, no, pues ya te ves muy gorda, ¿no? Deja de comer siendo que estás flaca, ¿no? O sea, y es quizás a lo mejor, ahí vienen un poco de envidia, ¿no? Porque a lo mejor tienes un cuerpo perfecto y te dicen, no, pues estás muy gorda, no, pues estás muy fea, ¿no? O sea, y nosotros, pues no la creemos, ¿no? En esa parte, ¿no? En los hombres es lo mismo, ¿no? Porque luego te dicen, no, pues es que no tienes músculo, ¿no? No tienes, pues ponte más ponchado, ¿no? Y siendo que a lo mejor tú no quieres eso, o a lo mejor sí lo quieres, y es bueno hacer ejercicio, claro que sí, y alimentarte bien es súper mejor, pero si haces ese ejercicio con la finalidad de dañarte, porque muchas veces ocupan inyecciones y eso para agrandar los ¿cómo se llama? Los músculos. Entonces no sabes si vas a aguantar estarte inyectando, ¿no? O no sabes si vas a aguantar el ritmo de ejercicio que estás llevando, ¿no? ¿Qué tal si afecta a tu corazón? Entonces, tanto una alimentación mala te lleva a la muerte, como también el hacer ejercicio en exceso también te lleva a lo mismo, ¿no? ¿Y por qué? Por querer encajar en una sociedad, pues creo que no está bien, ¿no? También muchas veces nos juntamos con gente o en grupos sociales, ¿no? Que quizás te llevan a algo malo, quizás te llevan a robar, quizás te llevan a drogarte, a fumar,
a diferentes cosas, ¿no? Igual y asaltar a una persona y matarla, ¿no? ¿Por qué? Porque te dicen, si no haces esto, no eres, no vas a pertenecer, ¿no? A mi banda, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? O si no te haces tal perforación, o si no te dejas, rayar o lo que sea, no vas a pertenecer a mi banda, ¿no? Y siendo que a lo mejor no quieres eso. No tienes que hacer cosas para sentirte fuerte, para que la gente no te ande criticando, ¿no? Tú debes de tener en mente que Dios te ama tal y como eres, y eres esa persona preciosa, hermosa para Él. Exacto. Y sí, muchas veces nos creamos falsas identidades, ¿no? Que la misma sociedad nos cataloga y tenemos que confiar nosotros en Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Dios, confiar en que somos únicos. Tú eres único, tú eres perfecto. Seas como seas, con esos kilitos de más, usando lentes, brackets, moreno. Tú eres perfecto. Y lo que tenemos que hacer, como dice su palabra, es creernos que somos únicos. Si se dan cuenta, inclusive hasta los gemelos, cada uno tiene sus diferentes cosas y los papás los identifican, porque ellos identifican qué tienen de diferente, y así mismo nos hace Dios diferente, aunque muchas veces, como los gemelos, no se parecen, pero no son iguales, tienen cosas diferentes, los ojos, uno a lo mejor está más alto, otro tiene la cara un poco más ancha, pero todo eso es perfecto. A como Dios te creó, eres perfecto, y cree en esa identidad. Cree que tú eres perfecto y nada ni nadie va a poder cambiar eso que Dios ya te dio, eso que ya tienes en tus manos, aunque muchas veces digamos, chale, pues estoy fallando en muchas cosas, le estoy fallando a mis jefes, estoy fallando en mi trabajo, porque hacemos cosas que no son de acuerdo a Dios, hacemos cosas que fallamos, como es el estar en alguna adicción, en algún centro social, en algún círculo social, que pues la neta no está chido, ¿no? Tenemos que creernos en esa identidad que Dios nos ha dado. Y creo que es momento de quitarnos la máscara, no vivir con máscara, sino ser las personas que realmente queremos ser y amarte tal y como Dios te creó, porque Dios te creó hermoso. Exacto, gente. Pues entonces les dejamos esa reflexión. Esperemos que esta palabra haya entrado en sus corazones y que la puedan poner por obra en sus casas. Desde ahí donde tú estés, pregúntate qué identidad tienes. Si tienes una identidad a lo mejor como Dios te la está poniendo, o como la sociedad te la está poniendo. Entonces te dejamos esta palabra para que la reflexiones, la practiques, la estudies y que puedas creer en esa identidad que Dios te ha dado. Bueno, pues Dios te bendiga, te mandamos un abrazo y cuídate mucho. Sale, banda. Bye.